buscábamos lo mejor para nuestros hijos, tratamos de buscar lo mejor en el sentido como lo enseña la Biblia, porque por la gracia de Dios ya conocíamos de la palabra de Dios y entendemos perfectamente o tratamos de entender que lo mejor para nuestros hijos no es nada más lo material. No estoy en contra de las familias que manden a sus hijos desde pequeños, desde preescolar, etcétera, o desde cuna tal vez a una escuela de paga. No estoy en contra de eso. No creo que sea un delito. Yo no lo creo. Tengo familiares que a sus hijos desde pequeños los mandaron a escuelas de paga. Y en aquel tiempo decían que eran las mejores escuelas aquí en Querétaro. Qué bueno por ellos, ¿no? Si lo pudieron hacer, qué bueno por ellos. A eso no me quiero referir. Me estoy refiriendo, hermano, a cuando como padres buscamos lo mejor, queremos lo mejor para nuestros hijos. Y a veces nos equivocamos. ¿No? Y creo que ayer hablando con nuestra hermana Liz, un poquito platicando de varias cosas, le comenté yo, hice algunos comentarios de que si pudiéramos ver nosotros el futuro, si pudiéramos verlo, seguramente nos podríamos prevenir, ¿verdad? Pero ¿podemos ver el futuro? No lo podemos ver. Y a veces, equivocadamente, damos por hecho algunas cosas que no siempre suceden. A veces damos por hecho que nos vamos a levantar. Damos por hecho que vamos a salir a trabajar. Damos por hecho que vamos a regresar. Damos por hecho que igual nuestros hijos, en el caso de nosotros, damos por hecho que nuestros hijos están en la escuela o van a la escuela. Y damos por hecho muchas cosas a veces, pero se cumple lo que dice, en algunos casos se cumple, hermano, lo que dice un dicho del mundo. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, ¿no? Así como hay personas que por alguna razón, circunstancia, lo que haya sucedido en su vida, ya no pueden caminar. Podían caminar y en algún momento algo llegó a sus vidas y ya no pueden caminar. Hay personas que no pueden comer cualquier cosa. Aunque les sirvan el platillo, el manjar más costoso o más suculento, no se lo pueden comer. ¿Por qué? Porque su organismo ya no tiene la capacidad y representa un riesgo delicado para estas personas, ¿no? Hay personas que no pueden disfrutar. Escuché el comentario de una persona en la televisión, no en un programa en la televisión, y esta persona dijo lo siguiente: toda mi vida trabajé, y ahora no puedo disfrutar lo que tengo. En otras palabras, a lo mejor la frase que dice, ¿no? Nadie sabe para quién trabaja. Dice Proverbios en una porción de la Biblia, dice, sí es un proverbio, creo, o Eclesiastés. Bueno, es Salomón el que escribe Proverbios, Eclesiastés. Y dice Salomón, hay un hombre, ¿no? Que trabaja y trabaja y trabaja y no tiene hijos. Y no se pregunta, ¿para qué acumulo tantas riquezas? ¿No? Porque así son algunos afanes en el mundo, ¿verdad? Porque así son algunas situaciones en la mente del ser humano cuando no hay Dios en nuestra vida, o no lo queremos en nuestra vida, cuando no lo queremos en nuestros planes, cuando no lo queremos en nuestras metas, cuando no lo queremos en nuestros proyectos, cuando le damos la espalda abiertamente, por la razón que sea, ¿no? Pero le damos la espalda, entonces sucede esto. Todo lo que se logra es algo sin Dios. Y todo lo que es sin Dios, de acuerdo a la Biblia, no se puede disfrutar. No se puede. Un bien material no se puede disfrutar verdaderamente si no hay Dios en su vida.
una comida, etcétera, etcétera, cualquier cosa, no se puede realmente disfrutar. Disfrutar de acuerdo al concepto bíblico, no de acuerdo a nuestras opiniones, ¿no? Eh, en estos días veía una enseñanza, y aunque sabía un poquito de esto, pero no es lo mismo felicidad en la Biblia. No es lo mismo felicidad que gozo. No es lo mismo, ¿verdad? Buscamos la felicidad, ¿verdad? A veces a nuestra manera, o en las cosas, o etcétera, en situaciones, ¿verdad? Pero el gozo es algo diferente, opuesto, ¿no? Y es cierto, a veces es cierto porque la Biblia enseña eso. Dice la Biblia, dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, dice el apóstol Pablo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y la Biblia dice, nos da muestras de que en ocasiones, no nada más los discípulos, en ocasiones hombres de Dios que estaban sirviendo a Dios, que fueron llamados por Dios para servir a Dios con una comisión, en un mensaje, ¿no? Que aún estando ellos en condiciones extremas, en condiciones, aún algunos de ellos estando en situaciones, ¿verdad?, de peligro, aún en medio de eso, experimentaron el gozo, ¿no? Creo que por eso clama David cuando David, dice el rey David, escribe el Salmo 51, y dice David, ¿no? Vuélveme el gozo de tu salvación. David había perdido no la felicidad del mundo, porque él tenía, humanamente tenía una buena posición, era rey y tenía propiedades seguramente y tenía todo tal vez lo que su corazón deseaba, pero había perdido algo muy valioso, tesoro, un verdadero tesoro. Había perdido el gozo de su salvación y clama a Dios y le dice, vuélveme el gozo de mi salvación y espíritu noble me sustente. Cuando perdemos el verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, la verdadera mujer, hombre, que ha sido redimido por la sangre del Cordero, que ha tenido un verdadero encuentro de salvación. No estoy hablando de cosas superficiales ni emocionales, hermano. Estoy hablando de que a través del Evangelio una persona es confrontada y reconocida como pecador, invoca el nombre de Jesús, como dice Romanos capítulo 10, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, y se produce el milagro del nuevo nacimiento. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. No tiene que pasar un evento sobrenatural como lo pasó Saulo de Tarso, que quedó ciego por 3 días, ¿verdad? Por obra del Señor, para llevarlo a la salvación. No tiene que pasar de esa manera. Conocí a una mujer que recibió a Cristo como Salvador. Ella se llamaba Sebastiana. Tenía 90 años de edad. Vivía en Puerto de Aguirre, un pueblo que está aquí adelante de Santa Rosa Jáuregui. No sabía leer ni escribir. No sabía leer ni escribir. Y cuando le predicaron el evangelio, era su cocinita. Su cocina era, a lo mejor algunos, bueno, hay algunos que son muy jóvenes, no van a saber de qué estoy hablando, ¿verdad? Pero a lo mejor algunos sí. Esas cocinitas de personas en los pueblos, que no son hechas de tabique ni con mezcla. No, quién sabe cómo le hacen, ¿verdad? Esas son construcciones muy, muy interesantes, ¿no? O sea, piedras, piedras, y así su cocinita. Puro polvo, o sea, no había piso. En medio un fogón, bueno, casi en medio de la cocinita. Y ella cocinando ahí, o sea, leña, su maicito que le traían para hacer tortillas. La hermana Sebastiana, a los 90 años de edad, aproximadamente, le predicaron el evangelio. Y allí en su cocina, dijo ella, yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador. ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Y rindió su vida a Cristo. A partir de ese momento, ella tuvo, creo que como mi mamá, 10, 11 hijos casi, ¿verdad? Aproximadamente. Yo conocí 3, 4 de ellos, no a todos, pero tuvo muchos hijos. Sus hijos ya eran mayores, la mayoría ya casados. Y a partir de ese momento, ¿sabes que cuando sus hijos entraban a la cocina de la hermana Sebastiana, ella les hablaba de Cristo? Les decía,
Cristo es mi Salvador. Cristo ya me perdonó. Cristo ya me dio la vida eterna. Voy a estar con Él por la eternidad. Y sus hijos, ¿sabes qué le desean sus hijos? A algunos de sus hijos. Ya no vamos a venir a verla, porque usted nomás nos habla de Cristo. Y literalmente dicen que ya no iban ni a saludarla a algunos. Cuando ella partió al Señor, yo no predicó el hermano Jimmy Lee, un pastor americano que vivía aquí en la Colonia Estrella. Ya no vive aquí, él partió con el Señor, pero nos conocimos por años. Me enteré que falleció, que partió la hermana Sebastiana. Conozco a su familia, a su hijo, a unos de sus hijos, y me trasladé a Puerto de Aguirre. No a Puerto de Aguirre, no. Me trasladé al Panteón de Santa Rosa Jauregui, porque ahí iban a sepultar su cuerpo. Y tenían el féretro, su cuerpo, ahí en una pequeña capillita que está en el panteón. No es capillita, ahí en el panteón, de ese Panteón de Santa Rosa Jauregui. Y estaba predicando el hermano Jimmy Lee, el americano. Hablaba bien el español. Y predicó él. Y el hermano me pidió que si quería compartir algunas palabras, porque él sabía que apreciábamos a la hermana y parte de su familia, porque por mucho tiempo estuvimos yendo. Yo acompañaba a mi papá para que él les predicara la Biblia, ahí en la casa del hermano Lupe Aguillón. Él vive todavía. El hermano Lupe Aguillón se convirtió también, su esposa, varios de sus hijos, y en ese lugar hay una pequeña construcción, porque el hermano Lupe regaló un pedazo de terreno para que se construyera un templo. Y ahí está ese templo. No sé si ahora lo usen, pero ese templo se estuvo usando para que se aplicara la palabra de Dios. Lo que quiero decir, hermano, es que en algunas cosas, muy probablemente, muy probablemente le hemos fallado a nuestro Dios. No hemos hecho todo lo que deberíamos hacer. Y eso acarrea, tarde o temprano, acarrea consecuencias. No. La palabra de Dios, dice la Biblia, dice Dios a través del profeta Isaías. Dice el profeta Isaías, Dios a través del profeta Isaías: así será mi palabra. Una vez que ha sido enviada, no volverá a mí vacía. Y puso el ejemplo de la lluvia. Cuando la lluvia de Dios cae, ¿verdad? Y produce en la tierra, produce hierba de diferente tipo. Bajo esa figura, dice Dios a través del profeta Isaías: así será mi palabra. Una vez que ha sido dada, no volverá vacía. La palabra de Dios, cuando se nos comparte, ¿no?, o la recibimos o la rechazamos. No hay punto medio. No lo hay. Si alguien dijera, bueno, yo ni estoy a favor ni estoy en contra, ¿no? Podría decirlo, pero en realidad no hay punto medio. O creo o no creo, ¿no? O hago, o obedezco, o desobedezco, o estoy en contra. Por eso Jesús dijo, ¿no? El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama, ¿no? Y Dios a través del apóstol Santiago nos muestra también, cuando dice Dios a través del apóstol Santiago, hay una fe, y empieza a describir una fe, ¿verdad? Una fe que es muerta. Una fe que es muerta. O sea, no proviene de Dios, no produce nada bueno. ¿Por qué? Porque es una fe muerta, ¿no? Y describe no solamente una fe muerta, ¿no?, sino también describe un tipo de sabiduría. Dice en el capítulo 3, la carta de Santiago, hay una sabiduría, ¿no?, que es terrenal, un tipo de sabiduría. Es terrenal, es animal, es diabólica. Es decir, va en contra de Dios y de todo lo que Dios establece en su palabra. Dios no la aprueba ese tipo de sabiduría, ¿no? Pero después declara y dice, hay un tipo de sabiduría que proviene de lo alto, es celestial,
Viene de Dios. Esa sabiduría que es amable, que es benigna y que es pacífica. La sabiduría de Dios. Y Salomón probablemente, ese hombre sabio que de acuerdo a la Biblia, Dios le dio la sabiduría cuando escribe Proverbios en el primer capítulo, también en el capítulo 3, varios capítulos, pero dice Salomón, guiado por Dios o por el Espíritu de Dios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová o a Dios. El principio de la sabiduría, ¿no? Y me gustaría, hermano, que me acompañes, por favor. Solo quiero que mostrarte dos cosas que espero que sean de bendición para nuestras vidas, de ayuda para nuestras vidas. Y que a través de estas dos cosas que quiero mostrarte a través de la Biblia, podamos llegar a ser como dice la Biblia, porque dice la palabra de Dios, también Dios a través del apóstol Santiago dice que debemos ser hacedores de la palabra, ¿no? Sí dice primero, prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarnos, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, pero dice Dios a través del apóstol Santiago que debemos ser hacedores de la palabra. No tan solamente oidores, olvidadizos. Le decía a varios de mis hermanos, especialmente también hablando con la hermana Lee, le decía, es muy importante que siempre tengamos lápiz, pluma, siempre que vamos a escuchar un mensaje. ¿Por qué? Porque de lo que escuchamos retenemos un porcentaje muy bajo. Y eso es si ponemos atención. Porque aún así, si no ponemos atención, el porcentaje de aprendizaje es muy bajo. Y por eso se nos invita o se nos enseña, como en las escuelas, ¿no? Imagínate, a la escuela vas sin libros, sin cuadernos, sin nada. ¿Qué vas a aprender? Por mucha atención que le pongas al maestro o la maestra, será muy capaz el maestro o la maestra, será muy capaces, pero ¿cómo van a salir los alumnos? ¿Cómo van a salir? ¿Van a salir con aprendizaje? No, por eso se les pide cuadernos, libros, apuntes, apúntale, mira, apúntale, ¿verdad? Y después repasa uno. Porque no solamente porque son los métodos de la enseñanza, sino porque, hermano, es algo vital para nuestras vidas. Vital. No todo lo podemos dejar aquí. Aunque algunos tengan una mente brillante, ¿verdad? Una mente que retiene. Conocí a un hermano, bueno, lo conozco. Cuando íbamos al Instituto Bíblico, él se aprendió de memoria todo el capítulo de Romanos, de memoria, y lo citó sin equivocarse en ningún versículo. No son tantos, ¿verdad? Versículos. Romanos capítulo 7, ¿cuántos versículos tiene? A ver, examen. Capítulo 7, Romanos capítulo 7, ¿cuántos versículos tienen? Del versículo 1 al... ¿Cuántos? ¿25? ¿Sí? Bueno, más o menos por ahí, ¿verdad? Ya la hermana Liz vio en su Biblia rápida, ¿verdad? Se aprendió 25 versículos de memoria sin ningún solo error. 25. Y automáticamente en esa clase él pasó con 10. Fue el único que se los aprendió. Bueno, yo no me aprendí ni uno. Dije, no, mejor vamos a hacer el examen, ¿no? Hay personas que tienen un poder de retención muy sorprendente, ¿no? Válgase la redundancia, ¿no? Escuché de un joven que se sabía 600 versículos de memoria. Un joven. 600. De memoria. Y yo dije, órale, 600. Pero ¿sabes? Ese joven lo llevaron a varios concursos en iglesias, ganó el primer lugar, ¿verdad? En los concursos. Pero en su iglesia, a la que él formaba parte, se empezó a perder el dinero de los diezmos y de las ofrendas. ¿Quién crees que había tomado el dinero? ¿Quién te imaginas? Creo que ya te lo conté, ¿verdad? Era el mismo, ese joven. Se estaba robando el dinero. Y el pastor lo llama en privado y como era un joven le dice, mira, creo que está pasando esto, tratando de ser prudente, ¿verdad? ¿Qué crees que estuvo mal? Le pregunta al joven, ¿no? ¿Qué crees que estuvo mal o está mal?
Y el joven dijo, que me hayan descubierto. ¿No? El primer versículo que debería haberse aprendido de memoria es no robarás, ¿no? El primero, ¿no? Olvídate de los demás. Quiero, hermano, compartirte dos cosas que sean de edificación para nuestras vidas. La Biblia dice que cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador por su gracia, ¿no? Pasamos de muerte a vida por la gracia de Jesús. Por eso dice la Biblia en Romanos, capítulo 6, capítulo 8, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, por la gracia de Dios. Y a partir de ese momento dice la Biblia que nacimos de nuevo a una vida espiritual, no a una vida religiosa, a una vida espiritual. ¿Por qué? Porque recibimos el Espíritu Santo de Dios por su gracia para ser sellados de acuerdo a Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Dice ella, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, o sea, en el evangelio, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa para el día de la redención. Así que, de acuerdo a la Biblia, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, por la gracia de Dios somos salvos, ¿verdad? Somos declarados perdonados, justos delante de Dios, redimidos por la sangre del Cordero. Y algo más que dice la Biblia, que por la gracia de Jesús, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Y un día ese libro se va a abrir. Eso dice la Biblia. Juan lo vio en la revelación. Vio la revelación celestial. Así como Juan, el apóstol, el último de los apóstoles, así como Juan Juan lo vio el lago de fuego, lo vio, Juan lo vio. Y no solo eso, dice Juan, vi a uno que estaba sentado en un trono y fueron presentados delante de él grandes, pequeños, multitudes, millones, probablemente millones de personas, de almas de personas. Y dice la Biblia, y fueron abiertos los libros, plural, no singular, los libros. Y después declara la Biblia, dice Juan, y cada uno, o sea, cada persona, cada uno fue juzgado de acuerdo a las cosas que estaban escritas en el libro. ¿El libro de quién? De cada persona, porque la salvación es personal, es individual. Yo quisiera que la salvación fuera colectiva, ¿no, hermano? Hermana, ¿usted no quisiera que la salvación fuera colectiva? Que usted rindiera su vida y automáticamente su hijo, su esposo, sus familiares fueran automáticamente salvos. Yo quisiera que así fuera, pero la Biblia dice que la salvación es personal. Dice Dios a través del profeta Ezequiel, el alma del Padre es mío y el alma del Hijo es mío, y el alma que pecare, esa morirá. Y sigue diciendo, bueno, en el capítulo 3 y luego en el 18 también dice, el Padre no llevará el pecado del Hijo. No llevará. El Hijo no llevará el pecado del Padre. ¿Por qué? Porque la salvación es personal. Y tendremos que rendir a cuentas a Dios de manera personal. Juan, cuando recibe la revelación del Apocalipsis y ve el lago de fuego, dice Juan que cada persona fue juzgada por sus obras, de acuerdo a lo que había en el libro y de acuerdo a la palabra de Dios. La salvación, la vida eterna es por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Y Juan vio cómo toda esa gente esas almas fueron lanzadas al lago de fuego que arde con azufre. Y dice la Biblia que es la segunda muerte. La segunda muerte. Las personas en Cristo van a morir 2 veces, físicamente y por la eternidad. Eso dice la Biblia. Y los cristianos, por la gracia de Dios, solo por la gracia de Dios y por la sangre de Jesús, solo experimentaremos la muerte física. Solamente. Ni siquiera le llama, la Biblia ni siquiera le llama muerte. ¿Sabes cómo le llama la Biblia? ¿Cómo le llama? Dormir en el Señor. Dormiremos en el Señor. ¿Recuerdas lo que dice? Dice libro de los Hechos, capítulo 7, Esteban
¿no? Está predicando la palabra de Dios, se enojan contra él, lo apedrean, y dice la Biblia ahí en el capítulo 7 del libro de los Hechos, dice que Esteban durmió, ¿verdad? Que durmió. Cuando lo estaban apedreando, puesto de rodillas, clamó al Señor y le dijo al Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Y durmió. Aunque el capítulo 8 comienza diciendo que Esteban murió, ¿verdad? Porque tuvieron que sepultar su cuerpo. Filipenses capítulo 3, y voy a entrar. Dos cosas muy sencillas, hermano. Muy sencillas de verlas, pero no sencillas de vivirlas. Filipenses capítulo 3, dice el versículo 14, especialmente el versículo 14, dice Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una vez más, quiero citarlo, solo el versículo 14 dice la palabra de Dios, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí tenemos una declaración, prosigo, proseguir es un verbo, y cuando Pablo está diciendo prosigo a la meta, está dando a entender, ¿no? Dando a conocer parte de lo que él ya ha vivido y a lo que ya vivió y aún de lo que estaba viviendo, pero esto implica, hermano, una determinación, una firme determinación y una firme claridad de lo que Pablo tenía con respecto a su vida cristiana y con respecto a su llamamiento. Él sabía perfectamente por qué había sido llamado por Dios y para qué había sido llamado por Dios. Y por eso todo ese tiempo, esos años que Dios trató con él para usarlo en un ministerio especial para él, ¿no? Él lo declara aquí como un llamamiento santo, porque dice la Biblia en Romanos que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando una persona dice, yo soy hijo de Dios o hija de Dios, ah, qué bueno, gracias a Dios. Muy bien, gracias a Dios. ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cómo estás sirviendo a Dios? ¿En qué estás sirviendo a Dios? Ah, no, es que eso es otra cosa. Yo soy hijo de Dios o hija de Dios, pero yo vivo de otra manera. Eso no está en la palabra de Dios. Porque Dios nos salva, nos perdona, nos limpia y después nos da dones, el Espíritu Santo, para que le sirvamos a Él. ¿En qué? De acuerdo al don espiritual que hayamos recibido, para servir, ¿no? Por eso dice la Biblia que estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Por eso dice la Biblia, por eso el mundo no nos conoce. ¿Por qué? Porque no le conoció a Él. Por eso en muchas ocasiones, normalmente lo normal en el sentido, me quiero referir a la vida cristiana, es que ya nuestros métodos, nuestras metas, nuestros deseos, nuestros anhelos, ¿son los mismos de antes? Ya no son los mismos de antes. ¿Qué hizo que cambiara todo eso? Esas metas, propósitos, anhelos, deseos, etcétera, sueños. ¿Qué hizo que cambiara todo eso? Pues la nueva vida en Cristo. Porque si alguno está en Cristo es una nueva criatura, y entonces ahora entendemos, por la gracia de Dios y de acuerdo a la palabra de Dios, entendemos que debemos, ¿no? Que hay cosas mejores, hay cosas que son eternas. Y inclusive se nos manda a quien, a nosotros, que hagamos tesoros, ¿dónde? En el cielo, donde el ladrón no hurta, ni el orín corrompe. Que pongamos nuestra mira en las cosas de arriba, donde está Jesús sentado a la diestra del Padre Celestial. Y que recordemos también, dice la Biblia, ¿no? Que recordemos que somos peregrinos, que vamos de paso, que nada hemos traído, dice la Biblia. Y sin duda, ¿qué habremos de llevar, hermanos? ¿Qué habremos de llevar? No me voy a llevar ni mis zapatos nuevos que acabo de comprar. Bueno, no, apenas me los voy a comprar. Estuve pensando, necesito comprarme unos zapatos nuevos,
Bueno, estos no se ven tan traqueteados, ¿verdad, hermana? No se ven tan... Estos me los regaló mi hermano, Leonardo. Mi hermano Leo trabaja para la Secretaría de Salud y cada año sus patrones a los trabajadores le regalan. No, estos no creas, hermano, no crees que son tan baratitos de aquí del mercado Escobedo, no. Son Fletchy. Las marcas Fletchy están arribita de 1,000 pesos cada parecito, ¿verdad? No hay de 500 pesitos. No estoy presumiendo, pero mi hermano me lo regala. Me dice, hermano, tú no compres, no gastes. Bueno, ya tengo 2 años que no compro porque el otro año me regaló unos Fletchy y lo que va de este año me regaló estos. Me voy a esperar a diciembre a ver si me regalan los otros, ¿verdad? Pero yo quería comprarme unos porque vi unos zapatos en estos días. Y por eso debemos de tener, ahora entiendo por qué dice la Biblia que debemos tener cuidado con lo que miramos, ¿verdad? Porque todo lo que miramos queremos comprar, ¿a poco no? Bueno, yo a veces digo, sí, pero ya cuando veo el precio digo, ay, no, mejor me espero. Mejor voy a orar, ¿verdad? Y me voy a esperar, ¿no? Pero hermano, aquí encontramos una declaración del apóstol, que implica una determinación, una firme determinación en su vida personal. Por eso, hermano, la importancia de que todos los días analicemos nuestra vida, que todos los días oremos, que todos los días le preguntemos a nuestro Dios, preguntarle al Señor, ¿estoy haciendo lo correcto? Señor, estoy viviendo, pensando, actuando como tú quieres que yo haga. Señor, estoy de acuerdo a tu voluntad, estoy viviendo de acuerdo a tu voluntad. Es importante, hermanos, que hagamos todo esto. Y hace unos días te decía, cuando a veces queremos que Dios nos hable o a veces queremos que Dios nos muestre algunas cosas para tomar decisiones, pero a veces no tomamos los pasos adecuados para que Dios nos muestre eso. Es decir, me quiero referir, no tomamos el tiempo de oración adecuado. Oramos rápido y queremos que Dios responda rápido. Oramos por algo, pero ya lo tenemos planeado aquí en nuestro corazón, ya tenemos hasta la respuesta y queremos que esa sea la respuesta, que Dios apruebe esa respuesta, ¿no? Y no es así, no debe ser así. Cuando la Biblia dice a esa hermosa oración, el Padre Nuestro, ¿has descansado en la oración del Padre Nuestro? Dicen que la oración del Padre Nuestro es una oración tan hermosa, que implica que trae tanta enseñanza. Sí lo creo, ¿no? Sí lo creo. Pero qué precioso es descansar en la oración del Padre Nuestro. ¿Recuerdas cuando el Señor les enseñó a los discípulos? Muy bien, les voy a enseñar a orar. Y empieza. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, porque en el cielo se hace la voluntad del Padre, ¿verdad? Pero dice, en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso no es cierto, ¿verdad? No los perdonamos a veces. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, ¿no? Pero hay una de las frases, hágase tu voluntad. Si ahí nos detuviéramos, yo creo que ahí podemos estar pasando horas, días, semanas, hasta años, en entender la voluntad de Dios para nuestras vidas. No creo que sea algo en automático. No lo creo. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, ¿no? Así que si descansáramos en esa promesa o esa petición de decirle a Dios que queremos conocer su voluntad, nosotros, para nuestra vida. Esta carta que escribió el apóstol, muy probablemente fue una de las últimas cartas que escribió, las cartas de la prisión. Y después fue decapitado.
Y esta carta de Filipenses, toda la carta, ¿sabes de qué habla? De triunfo, de victoria y de un gozo verdadero, un gozo diferente. Por eso Pablo, cuando escribe, dice, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocido de todos los hombres. Y empieza a dar la instrucción. Pero ¿cómo un hombre estando en la cárcel? ¿Cómo un hombre estando en prisionero? ¿Cómo un hombre que había entrado a una etapa ya en que él sabía, de alguna manera sabía, Dios le había mostrado que su trabajo, que su carrera iba a terminar más adelante, porque él mismo más adelante lo declara, y él mismo dice, aquí dice que proseguía la meta al premio de supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, pero más adelante, enseguida, al poco tiempo parece ser, dice él, ya estoy preparado, he terminado la carrera, he guardado la fe, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Hermano, la vida cristiana, la verdadera vida cristiana, requiere de una determinación personal firme, constante, permanente, en todo momento y bajo cualquier circunstancia, para llegar a la meta. Si queremos que Dios nos use, si queremos que Dios nos use en su obra y ser de bendición a las personas que nos rodean y ser de bendición a familiares, amigos, vecinos, parientes, ser verdaderamente una bendición, entonces nuestra vida cristiana, de acuerdo a la palabra de Dios, necesitamos tener una determinación firme. Claro, basado en su palabra, en sus promesas, en lo que Dios quiere para nosotros. Tener una meta clara, un propósito claro de lo que debemos hacer y por qué debemos hacerlo, para qué debemos hacerlo, ¿no? Y algo que debe ser como un impulso en nuestras vidas, una motivación en nuestras vidas constantemente, debe ser, hermano, debe ser la palabra de Dios. Porque si no es la palabra de Dios la que nos enseña, la que nos capacita, la que nos prepara, la que nos fortalece, la que es nuestra guía de fe y práctica. Por siglos dijeron los cristianos de la antigüedad, por siglos dijeron, no, solo escritura, solo la palabra de Dios, por siglos hasta nuestros tiempos se siguen manteniendo en el mundo diferentes grupos cristianos manteniéndose, ¿sabes cómo? En la sana doctrina, en la palabra de Dios. La Biblia dice, la palabra de Dios dice esto, por eso no hacemos esto, o por eso no creemos en esto, o por eso no practicamos esto. Ayer fui con mi esposa al centro. Y sí había mucha gente, bueno, pero es que nos metimos al mercado Escobedo y ese siempre está lleno, ¿verdad? Y puestos, le digo a mi esposa, ya es una combinación, ya hicieron una combinación de dos tradiciones del mundo. Que no es nuevo, ¿verdad? El Halloween y el Día de Muertos. Ya está fusionado, ¿verdad? Y en el pasillo que por el que recorrimos, bueno, teníamos que pasar, decidimos pasar, vendiendo del Halloween todo lo que se te antojara, ¿no? Y ayer, ¿no viste que ayer hubo un desfile en varios estados o en una ciudad de aquí, como desfile o algo así, ¿no? Vi que en un avión, no sé de qué línea, pero en un avión, estuvieron grabando y personas que se disfrazaron de zombies, ¿verdad? Muertos y muertas. ¿No lo viste? Necesitas ver la tele, hermana, por favor. Aunque sean, no, a Pati Chapoy, esa no la veas porque es puro chisme, ¿no? Y a Rocío Sánchez tampoco, esa no. Pero vi, y era en un avión, hermano. En la Ciudad de México, no sé exactamente la fecha, te lo digo porque tengo una sobrina que ella participa, donde se haga el desfile, donde se haga, de los zombies, a donde se haga. Ella va, se disfraza y lleva a sus hijas, bueno, no sé si a las dos, pero en aquel tiempo llevaba a una, ¿no? Y yo le preguntaba a mi hermana, su mamá de ella, le preguntaba,
¿Por qué permites eso? Tu hija, o sea, tú eres cristiana y se supone que tu hija es cristiana. ¿Por qué permites eso? Es que no pasa nada. Exactamente lo que dice Satanás, no pasa nada, ¿no? Con toda la maldad de este mundo, ¿no? Estamos saturados, hermanos, de la tradición y de las costumbres. Y le decía a mi esposa, pues ni siquiera hemos entrado a noviembre, ¿verdad? Ni siquiera hemos entrado a noviembre y ya mucha gente se está preparando con la Navidad, ¿no? Algunos ya publicaron que ya pusieron su arbolito, ¿verdad? Y ya le están pidiendo, haciendo su cartita. Ya es fíjese. En Estados Unidos es una tradición muy fuerte también, ¿eh? En Estados Unidos, te puedo decir, al menos en alguna zona donde yo estuve poco tiempo, pero estuve, que aún templos cristianos que se dicen ser cristianos adornan del Halloween. En serio. Y un pastor que me llamó hace poco, que es amigo mío, joven, Eber Rodríguez, me dijo, Noé, ten cuidado, porque acá en Estados Unidos, iglesias que se dicen ser bíblicas cristianas, ¿no? Te espantas cuando, te sorprendes cuando llegas al templo. Dice, ¿por qué entras al templo? A algunos templos entras y está todo oscuro en algunos. Y empieza a salir humo de algunos lugares y luces en otros lugares. O sea, como si fuera, yo digo, pues no, más bien a lo mejor se equivocaron, a lo mejor es una discoteca. No, 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 son templos. Así reciben a la congregación. Dije, ¿qué está pasando? ¿Sabes qué está pasando? Apartándonos de los principios bíblicos y dándole lugar al sentimiento, a la emoción, a la tradición, ¿no? Pobrecitos. Bueno, mi mamá no nos mandaba a pedir Halloween cuando éramos niños. Aquí pasan padres con sus hijos acompañándolos para que sus hijos toquen y les des un dulce o dinero, más dulces que dinero, ¿verdad? Y los papás los acompañan. No, de ninguna manera quiero decir que ellos son peores que nosotros, no. Lo que quiero decir es que apartarnos de la palabra de Dios, ¿no? No tomar en cuenta la palabra de Dios, los principios de la palabra de Dios, ¿no? Hacen desviarse de todo esto. Aún cristianos que dicen ser sinceros. Bueno, hace tiempo un pastor me dijo a mí, hermano, es que nosotros venimos de una familia de mucha tradición. Qué bueno. O sea, tradición bíblicas, cristianas. No, 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 no. Es que mi familia es... Entonces, ¿qué es más importante? ¿La tradición? ¿Las costumbres? ¿O lo que la palabra de Dios enseña? ¿No? El jueves estuve con mi mamá. Llegué temprano. Bueno, temprano, a ella no le gusta que vayamos tan temprano. Dice, no, a las 6 de la mañana, no, 7 no, 8 no. Después de las 10 de la mañana ya nos recibe. Contenta porque si llegamos antes nos recibe, pero enojada. Y dije, no voy a llegar a las 10. Bueno, voy a llegar después de las 10 de la mañana. No era tan temprano. Llegué y vi una camioneta afuera de su casa que ya conozco. Dije, y entré. Bueno, todavía ni siquiera entraba y había muchas voces. O sea, se escuchaban voces. Y oh, sorpresa, todas mis hermanas estaban ahí, ¿no? Qué bueno. Mis hermanas, obviamente a mi mamá y un amigo. El chofer, el que no es el chofer de mi mamá, la persona que viene a dejarla, él es un conocido de nosotros. Bueno, él estaba ahí también. Y qué bueno, compraron tacos de canasta, ¿eh? Y estaban celebrando. Muy bien, y les pregunté, ¿qué están celebrando? Bueno, no les pregunté, dijeron, estamos celebrando el cumpleaños de tu hermana, una de mis hermanas. Qué bueno. Siéntate, me senté. Hermano,
Estaba mi hermana María Elena, que ella vivía antes en Coatzacoalcos y ahora ya vive aquí en Salamanca. Ella bueno, no sé, pero allá asistía a una iglesia cristiana. Me senté, apenas comenzamos a hablar poquito de las cosas de Dios, de la Biblia. ¿Qué te imaginas que pasó? Se fueron todas. O sea, no se fueron a sus casas, se salieron a la parte de enfrente del patio de mi mamá. Y nos quedamos, mi hermana y yo. Bueno, obviamente mi mamá. ¿Cómo? ¿No debería de ser una celebración de algún familiar o familia o hermanos, en mi caso hermanos o hermanas? ¿No debería de ser algo grato, contentos, felices? Pero ¿por qué si se menciona algo de la palabra de Dios? ¿Sabes qué me hace recordar? Se cumple lo que dice la Biblia. Cuando Pablo escribe a los Corintios, dice el apóstol Pablo, primera carta, creo que es el capítulo 3, ¿sí? Por ahí. Dice Pablo, porque para los que se pierden, el evangelio, o los cristianos, ¿no? Es olor de muerte. Para los que se pierden. El evangelio o la palabra de Dios, ¿no? Es como olor de muerte. Pero para los que se salvan, ¿no? O que aceptan el evangelio, es olor de vida o un olor grato. Algo, hermanos, que me gustaría que aprendiéramos. Nuestra vida cristiana, de acuerdo a la Biblia, demanda un serio compromiso, una firme determinación, pero recuerda, en lo que la palabra de Dios enseña, en lo que la Biblia enseña, en lo que Dios nos manda que hagamos, ¿no? En Deuteronomio, no lo busques, lo puedes buscar después. Dice Dios en el Antiguo Testamento, le dijo a su pueblo Israel, hoy he puesto delante de ti, ¿no? La vida o la muerte, escoge. Y después le dice la vida y le empieza a describir a qué se refiere con la vida, cómo tener la vida o la bendición de Dios, ¿no? Y cuando después le dice la muerte, ¿qué implica también el recibir la muerte, no? Le dice a su pueblo, escoge, escoge, ¿qué escoges? ¿La bendición o la maldición? ¿La vida o la muerte? ¿Y sabes qué escogió Israel? ¿Qué te imaginas que escogió Israel? La muerte. ¿Dijo Israel? No, no. En otras palabras, Israel le dijo a Dios, no, no te necesito. Yo quiero hacer las cosas a mi manera, ¿no? Quiero tomar este rumbo, este camino, para que se cumpla lo que dice Proverbios. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Para que se cumpla también cuando a veces decimos, cuando equivocadamente pensamos que nuestros planes son mejores, que nuestras metas son mejores, cuando pensamos equivocadamente que no va a pasar nada, no va a suceder nada, no, mañana lo resuelvo, mañana, no, o en otras, es que Dios no tiene por qué enojarse conmigo, no estoy atacándolo a Él. Sí, no es que lo estamos atacando, hermano, no se trata de atacar a Dios, se trata de cuando los hijos de Dios no obedecemos, ¿no? Es rechazarlo a Él. En una ocasión Dios le dijo a su pueblo también, a través de un profeta, ellos van a orar, ustedes van a orar, pueden orar, pero yo ya no los voy a escuchar. Porque cuando quise, cuando te busqué, cuando te hablé, cuando quise acercarme a ti, tú no quisiste. Por tanto, ahora yo no te voy a escuchar. Israel tuvo que sufrir las consecuencias de haber tomado esa determinación o esa decisión equivocada. Y quiero, hermano, terminar con esto. Dios, por la gracia de Dios, aunque obviamente no lo merecemos, Dios aún así promete, hermanos, promete premiar, promete recompensas, promete sobre todo, no tanto las recompensas celestiales o eternas
o esa recompensa. Dice la Biblia, Jesús dijo que Él iba a preparar lugar, morada, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Hay un canto que dice mansión yo quiero, y algunos tal vez creemos o tal vez han pensado que en el cielo hay mansiones. No lo sé, probablemente. Sí menciona la Biblia que Juan vio, ¿verdad? Vio unas cosas, ¿verdad? Que unas puertas o casas o habitaciones que tenían hasta piedras preciosas, etcétera. Juan las vio, pero no necesariamente referirnos a esto, hermano, a estas cosas materiales o eternas, ¿no? Sino sobre todo, hermano, cuando recordar que Dios, aún así, promete darnos algo más importante. Claro, la vida eterna es lo primero, pero es algo que hace un rato te comentaba. El gozo, el verdadero gozo de servirle a Él. El verdadero gozo de poder decirle a Él, estoy haciendo lo correcto. O estoy haciendo lo que tú me has pedido. Estoy haciendo lo que tú me mandas en tu palabra. Estoy haciendo lo que tú me muestras en tu palabra. ¿No? Lo estoy haciendo. Y eso implica, hermano, tener gozo sabiendo que estamos haciendo la voluntad del Padre Celestial. ¿No? La carrera, Pablo le llama la carrera de la fe. No es fácil. El verdadero cristianismo no es fácil. La verdadera vida cristiana, el camino de esa vida cristiana verdadera, no está lleno de cosas fáciles. No vamos a recibir aprobación de muchas personas. Muchas personas no van a estar de acuerdo en nuestra vida cristiana. Algunos nos van a criticar, nos van a juzgar, algunos nos van a señalar como fanáticos de Dios. Hay personas que dicen, ¿para qué no seas fanático? No leas tu Biblia diario, no ores diario, no vayas tanto al templo, no participes tanto en esas actividades que hacen, porque ese es fanatismo y eso es malo. Si no te han dicho, prepárate porque alguien te va a decir, hasta a lo mejor de tu casa, de tus familiares o amigos te van a decir, no seas fanático. No es fanatismo. No se trata de ser fanático. Se trata de hacer lo que Dios pide, lo que Dios manda, lo que Él ordena. Se trata de estar ahí buscando hacer lo que Él me manda, lo que Él me pide, lo que Él quiere que hagamos, la forma, la manera como debemos hacer las cosas, que Él quiere que hagamos las cosas. La carrera de la fe o de la vida cristiana no es fácil, pero por eso dice la Biblia que debemos poner los ojos, Hebreos, carta de Hebreos, ¿sí? Capítulo 12, dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Por eso se nos manda poner la mira en las cosas de arriba. Por eso se nos manda buscar primero el reino de Dios y su justicia. Por eso se nos manda constantemente, se nos muestra en la palabra de Dios las cosas que tenemos que hacer. Para que los obstáculos, los problemas, el cansancio, la fatiga, no haga mella en nuestro corazón. Una de las cosas que ha causado y sigue causando enfermedades en muchos cristianos, líderes, pastores, mujeres también, ¿no? Es eso, el cansancio, la fatiga, ¿no? Los problemas los han llevado a situaciones de enfermedad. Algunos de abandono, ¿no? Algunos de rechazo. Y no debemos permitir eso. Debemos recordar que el Señor nos alienta a seguir adelante, poniendo la mirada solamente en Él. La Biblia dice que habrá un galardón. Dice Juan cuando escribe el Apocalipsis, ¿no? Que hay un galardón. Que hay un galardón que Dios va a dar, o que Dios promete. ¿A quién? Aquellos que se mantengan firmes, ¿no? Que permanezcan en la verdad.
hasta el último momento de nuestras vidas. Que podamos decir, hermanos, ¿por qué no confiadamente, como el apóstol al final de sus días? ¿No? He acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Decía la hermana, decimos que la venida del Señor es eminente y está cerca. Bueno, yo vi pensé que era un satélite, bueno, lo vi en la televisión, no así personalmente, un satélite que le pusieron un nombre, algo así yo entendí, ¿no? ¿El vigilante? ¿Una qué? El guardián de la paz, pero ese no es un satélite, es una estatua que hicieron. ¿Una estatua? El guardián. No, yo vi una escena y al parecer, o a lo mejor me confundí, ¿verdad? Pero era una escena así, ¿no? De un satélite que está vigilando el planeta y que está informando, etcétera, ¿no? Pero bueno, no sé por qué mencioné eso. Hermano, te invito, hermano, para que en el amor en Cristo podamos orar que el Señor nos ayude, ¿no? A no claudicar, a no desmayar, a no volver atrás. Pero sobre todo, hermano, recordemos, la vida cristiana no es fácil, no es sencilla. Si la queremos hacer en nuestras fuerzas o vivir en nuestras fuerzas, no. La vida cristiana, la vida espiritual, ¿no? Debemos ejercerla o debemos llevarla a cabo de acuerdo como la palabra de Dios nos muestra y buscar hacer solamente la voluntad de Él, lo que Dios quiere que hagamos en todo tiempo, en todo momento. Vamos a terminar con este tiempo, por favor. Vamos a hacer una oración, por favor. Tú en tu corazón, Padre nuestro, que esté en el cielo, bendito Dios, una vez más. Queremos rogarle, Señor, en el nombre de su Hijo Jesús, que siga, Señor, obrando en nuestros corazones. Ayúdenos, Señor, a no claudicar. Ayúdenos, Señor, a no dejarnos engañar. Ayúdenos, Señor, para que no pongamos nuestra mirada en las cosas de este mundo, porque dice la Biblia que las cosas de este mundo, los deseos de los ojos y de la carne, la vanagloria de este mundo, provienen del mundo y el mundo pasa. Y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ayúdenos, Señor, a confiar en usted y a vivir una vida cristiana de acuerdo a lo que usted quiere para nosotros. Guárdenos, Señor, tómenos en sus manos y ayúdenos, Señor, también a tomar decisiones correctas, decisiones que estén basadas en su palabra, decisiones que estén de acuerdo a su voluntad y no a lo que nosotros pensamos o queremos. Guárdenos, Señor, que tengamos cuidado y rogamos por aquellas familias que hoy no pudieron estar por alguna razón. Si están enfermos, rogamos por su sanidad. Si salieron fuera, que tengan cuidado en las carreteras. Y si algunos de ellos están desanimados o desalentados, Señor, que una vez más pueda volver el gozo de su salvación a esos corazones. Ayúdenos, quédese con nosotros, Señor, y guárdenos. Se lo rogamos en el nombre de su Hijo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Bien, hermanos, vamos a entonar un canto para